Buenos días para todos ustedes. El Señor los bendiga. Yo sé que en esta hora la mayoría está ahí sentada pensando asado, ¿verdad? Pero vamos a disponernos por un momento a escuchar la palabra que el Señor trae para nosotros en esta mañana. Voy a invitarlo a que abra su Biblia en el libro de Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 10. Cuando lo tenga me da un fuerte amén. Gloria a Dios. Y el mensaje de esta mañana lo he titulado Para ver días buenos. Amén. ¿Cuántos no quieren tener días buenos en su vida? Que les vaya bien, menos preocupaciones, un mejor estándar de vida emocional, familiar, espiritual, menos problemas, ¿verdad? Entonces aquí en este versículo el apóstol Pedro nos da unas recomendaciones, por no decir unas órdenes, para que a usted y a mí nos vaya bien, tengamos largura de días y días buenos. Amén. Vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Porque el que quiere amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua del mal y sus labios no hablen engaño. Apártense del mal y hagan el bien. Busque la paz y sígala. Amén. 3 recomendaciones, 3 órdenes o 3 mandatos que nos da el apóstol Pedro en estos 2 versículos. Refrenar la lengua, no hablar engaño, apartarnos del mal y buscar la paz. Amén. ¿Usted quiere tener días buenos, días prósperos en su vida? Vamos a seguir estas recomendaciones. Amén. La primera es refrenar nuestra lengua, amén, y nuestros labios. La lengua y los labios hacen parte de aquello que conocemos como el aparato fonador, ¿verdad? Para emitir sonidos, para poder comunicarnos, para hablar. Pero muchas veces, no siempre, lo que nosotros hablamos proviene ¿de dónde? De nuestro corazón. Lo que hablamos, sea bueno o sea malo, usted no le va a echar la culpa a su lengua o a su boca, y es que mi lengua habló de más, o es que mi boca no supo lo que dijo. No, ¿verdad? Está dentro de nosotros. Los sonidos que emitimos, las oraciones, las palabras, lo que hablamos con el hermano, con la mamá, con el vecino, con todo el mundo, eso está dentro de nosotros. Amén. En Mateo 15:28, un versículo muy famoso que por lo general todos conocemos, el Señor Jesucristo aprovecha ahí la coyuntura. Los fariseos empiezan a criticarle porque van a comer, Mateo 15:28, sin lavarse las manos. Y el Señor Jesucristo les responde, si alguien me ayuda, 15:18 dice: pero lo que sale, no entendéis el 17, que todo lo que entra en la boca va al vientre y es echado a la letrina, pero lo que sale de la boca, del corazón, sale, y esto contamina al hombre, porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios y las blasfemias. Esto contamina al hombre. Amén. El Señor Jesucristo nos enseña que lo que hay en nuestro corazón lo reflejamos con nuestras palabras. Amén. Sea bueno o sea malo, eso es lo que hablamos. El buen árbol, dice la palabra del Señor, no da frutos malos. El mal árbol no da frutos buenos. Y el buen árbol no puede dar frutos malos. Si en su corazón lo que hay es bueno, usted va a hablar bendición. Amén. Si en su corazón lo que hay es bueno, está Dios, está su Espíritu Santo reposando en usted, usted va a hablar bendición, usted va a hablar la gloria de Dios. Pero si hay cosas malas, eso es lo que usted va a reflejar. Refrenar la lengua y no hablar engaño, ¿qué es? Evitar, ¿verdad? Evitar hablar de otra persona, no murmurar, no calumniar, no mentir sobre otro. Y es que definitivamente dentro de los seres humanos
humanos hay un gusto diabólico, me perdona, por hablar de otro. Eso es un gusto. Usted sin darse cuenta, es más, en su conversación mete a otra persona que no está presente y empieza la retahíla, ¿cierto? Es un gusto diabólico. Tanto es así que hasta en las mejores familias se ve. Vamos a ir por un instante a Números, Antiguo Testamento, Números 12. Y digo en las mejores familias porque vamos a hablar de Marta, Aarón y Moisés. Amén. 3 siervos del Dios vivo. 12. Números 12, versículo 1, leemos a ver. Dice: Marta y Aarón hablaron, María y Aarón hablaron contra Moisés a causa de la mujer cusita que había tomado, porque él había tomado mujer cusita. Y dijeron: ¿solamente por Moisés ha hablado Jehová? ¿No ha hablado también por nosotros? Y lo oyó Jehová. Y aquel varón Moisés era muy manso, más que todos los hombres que había sobre la tierra. Luego dijo Jehová a Moisés, a Aarón y a María: salid vosotros 3 al tabernáculo de reunión. Y salieron ellos 3. Entonces Jehová descendió en la columna de la nube y se puso a la puerta del tabernáculo y llamó a Aarón y a María, y salieron ambos. Y él les dijo: oíd ahora mis palabras. Cuando haya entre vosotros profeta de Jehová, le apareceré en visión. En sueños hablaré con él. No así a mi siervo Moisés, que es fiel en toda mi casa. Cara a cara hablaré con él, y claramente, no por figuras, y verá la apariencia de Jehová. ¿Por qué pues no tuvisteis temor de hablar contra mi siervo Moisés? Entonces la ira de Jehová se encendió contra ellos y se fue. Versículo 10. Y la nube se apartó del tabernáculo, y he aquí que María estaba leprosa como la nieve, y miró a Aarón a María, y he aquí que estaba leprosa. Y dijo Aarón a Moisés: ah, Señor mío, no pongas ahora sobre nosotros este pecado, porque locamente hemos actuado y hemos pecado. No quede ella ahora como el que nace muerto, que al salir del vientre de su madre tiene ya medio consumida su carne. Entonces Moisés clamó a Jehová diciendo: te ruego, oh Dios, que la sanes ahora. Amén. Y el Señor oyó la oración de Moisés. María fue curada de su lepra, pero fue apartada del campamento por 7 días. Amén. ¿Será que María tuvo un buen día ese día? ¿Verdad? Si ahorita tenemos aquí varios hermanos que tienen la chikungunya, ¿qué se siente, verdad? Qué terrible dolor, qué terrible rasquiña, qué dolencia. ¿Cómo se habrá sentido esta mujer cuando se vio y se dio cuenta que había sido castigada con lepra? ¿Verdad? Ya, gracias a Dios, una enfermedad que ha estado exterminándose, ya la lepra no es muy común. Pero le aseguro que no fue un día bueno para María, ¿verdad? Aquí vemos en este pasaje que la murmuración de estos hermanos, eran hermanos de sangre, amén, comenzó con una aparente preocupación entre Aarón y María, ¿verdad? Porque Moisés había tomado otra esposa, una mujer que no era de la tribu de Israel, una mujer cusita, africana, negrita, ¿verdad? Y ellos murmuraron porque no era de las hijas de Israel. Pero en el verso 2 denotamos un grado de celos entre ellos, ¿verdad? Porque empiezan a decir: pero Dios también no habla por medio de nosotros. ¿Acaso Dios solo puede hablar por Moisés? ¿Verdad? Y le dice el Señor en el verso 8 que no tuvieron temor. Cuando hablamos mucho de más, no hay temor en nosotros contra el hermano, ¿eh? Contra el amigo, contra el vecino, contra el Hijo de Dios. Tenemos que aprender a tener
temor. Porque mire lo que pasó. Dios oyó, amonestó y castigó, ¿verdad? Y el castigo de Dios es fuerte. A veces creemos que Dios está lejos y no nos ve, o Dios está lejos y no nos escucha, pero el castigo de Dios es fuerte y viene, amén, viene sobre nuestra vida. Entonces, aprendamos a refrenar nuestra lengua, aprendamos a meditar lo que hablamos, amén, amén. La lengua, el poder e influencia que tiene la lengua para el bien o para el mal son desproporcionados con relación a su tamaño. Amén. La lengua es pequeña, es un órgano pequeño. Usted hace así y muy pocos alcanzan a tocarse la nariz. Varios sí, conozco personas que la sacan y se la tocan, pero su gran mayoría no pueden, ¿verdad? Es un órgano pequeño de nuestro cuerpo, pero es desproporcionado con relación a todo el mal o todo el bien que puede hacer, ¿verdad? Usted a una persona la mata con una palabra. Usted la ve y dice, uy, te ves como feo, ¿qué te pasó? Estás enfermo, demacrado, la mató, ¿verdad? Si usted la ve y la saluda, Dios te bendiga, qué bueno, me gusta verte sonreír, te declaro bendición. Usted le da un gozo y una alegría, ¿verdad? Es desproporcional. Usted la puede matar o la puede resucitar. Dice la palabra en Proverbios que la lengua, que en ella está el poder de la vida o de la muerte, ¿verdad? Depende de nosotros. Entonces le voy a invitar por otro momentico a que vayamos al libro de Santiago, decálogo que el hermano del Señor le dedicó a este pequeño órgano que es capaz de inflamar la creación de Dios. Amén. ¿Lo tenemos ahí? Santiago, capítulo 3. Dice la lengua. Hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación. Porque todos ofendemos muchas veces. ¿Amén o no amén? Amén. Mire lo que dice. Si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto. ¿Cuántos perfectos hay aquí hoy? Capaz también de refrenar todo el cuerpo. He aquí nosotros ponemos freno en la boca de los caballos para que nos obedezcan y dirigimos así todo su cuerpo, ¿verdad? Cuando usted ve el caballo que le ponen aquí esto, no sé cómo se llama, orejeras o algo así, el freno usted lo dirige, ¿verdad? Y él no puede ir a ninguna dirección que no quiera. Dice, así también la lengua es un miembro pequeño, escuche, pero se jacta de grandes cosas. Cuando usted empieza a mover la lengua, cuando yo empiezo a mover la lengua, ¿verdad? Es que yo, es que hice, es que tengo, es que puedo. Es un pequeño miembro que se jacta de grandes cosas. He aquí cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. Y la lengua, verso 6, es un fuego, un mundo de maldad. Ahora es que usted no va a practicar ser un mundo espiritual, no, ¿verdad? Que aprender a controlar, aprender a meditar las cosas que hablamos. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación. Y ella misma es inflamada por el infierno. Amén. Escuche. Porque toda naturaleza de bestias y de aves y de serpientes y de seres del mar se doma y ha sido domada por la naturaleza humana. Pero ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado. Escuche, llena de veneno mortal. Con ella bendecimos al Dios y Padre, y con ella maldecimos a los hombres que están hechos a la semejanza de Dios. Qué contraste, ¿verdad? Mire lo que dice. ¿Cómo es posible que con tu misma lengua bendigas a Dios, pero al mismo tiempo maldices a tu hermano, que dice la palabra, fue creado a imagen y semejanza del Dios viviente? Es decir, es como tú y como yo, porque todos fuimos creados a imagen de Dios. De una misma boca proceden bendición y maldición.
hermanos míos, esto no debe ser así, ¿verdad? Y en 1 de Juan 3, ¿qué nos dice el apóstol? Que aquel que aborrece a su hermano ya es homicida, ¿verdad? Entonces no puede salir de nosotros bendición para Dios. Ay, venimos a la iglesia y alabamos a Dios y nuestra boca es buena, pero cuando cruzamos la puerta se pervierten nuestros labios. No me gustó el servicio, el hermano, porque siempre tiene que predicar, porque al que cantó se le salió el gallo, porque no sé qué, ¿verdad? Siempre encontramos cualquier cosita pequeñita para hablar. Debemos empezar, para no ir muy lejos, debemos empezar a preocuparnos qué hablamos, ¿verdad? Meditar qué sale por nuestros labios, hermano, es para ver días buenos. Para ver días buenos. Es un mandato del Señor. Usted quiere ver días buenos, refrene su lengua de hablar lo malo, ¿verdad? Y sus labios de hablar engaño. Hable bendición. No hablemos maldición. No critiquemos, no murmuremos. En las mismas familias a veces, ¿verdad? En la misma familia, el hermano que se peleó con el otro hermano y entonces inventan un rollo y la mamá entonces ya no le habla al hijo. Mire, en el juzgado donde yo trabajo hubo una vez un proceso. El hijo demandó a la mamá por culpa de un hermano, y eso cada vez que iban a hacer las audiencias y la recepción de testimonios, una pelea, y el hijo maldecía a la mamá ahí en presencia de ella y el otro hermano, y eso se armaba. Había que buscar hasta los guardias de seguridad porque se formaba fuerte y era familia. 2 hermanos contra su mamá. ¿Por qué? Porque no meditamos en lo que hablamos, porque hablamos de más, porque criticamos, ¿verdad? Y no puede ser así. Vamos a tener en cuenta 2 aspectos con relación a nuestras palabras. Primero, dice el Santiago que la lengua no puede ser controlada, ¿verdad? Es imposible controlarla. Pero sí podemos poner atención a cada palabra que hablamos. Es difícil, ¿verdad? Que estemos hablando y de pronto, eso no lo pude decir, o no lo puedo decir, o me abstengo. Pero hay que tener cuidado, como dicen por ahí, pensar antes de hablar, ¿verdad? Puede ser incómodo, pero servirá para que avance la justicia de Dios en medio del pueblo, ¿verdad? Porque el Señor no puede manifestarse en medio de un pueblo que está dividido. El Señor no puede manifestarse cuando hay murmuración, cuando hay crítica, porque eso lo que va a traer es castigo de Dios, como le pasó a María, ¿verdad? Como le pasó a la hermana de Moisés. Entonces, tratemos de controlar lo que hablamos. Proverbios 12:18. Vamos un momento al libro de Proverbios 12:18. Hay hombres cuyas palabras son como golpes de espada, mas la lengua de los sabios es medicina. ¿Amén? Tratemos de que nuestras palabras y nuestra lengua sea medicina. No poner más el dedo sobre la llaga, como se dice, sino sanar, hablar palabras de amor, de bendición. Amén. Y Proverbios 18:21, más adelantico, el que decíamos, la muerte y la vida están en poder de la lengua, y el que la ama comerá sus frutos. Amén. Si yo hablo maldad, los frutos que voy a comer son malos, malvados. Pero si hablo bendición, frutos buenos voy a comer. Amén. Entonces tengamos control de las cosas que hablamos. Segundo, hablar bien de los demás. La crítica ofensiva, la calumnia, el chisme y las murmuraciones son aguas turbias que brotan del saber mundano y diabólico. Amén. Entonces tratemos de hablar bien del otro. Por ahí dicen que cuando no tienes nada bueno que decir, mejor haz silencio. Pongámoslo en práctica. Si no hay nada bueno para decir, callemos. Gloria a Dios, oremos en nuestra intimidad, pero tratemos de hablar siempre bien de los demás. Santiago 4:11.
Amén. Hermanos, no murmuréis los unos de los otros. El que murmura del hermano y juzga a su hermano, murmura de la ley y juzga la ley, ¿verdad? ¿Quién somos nosotros para juzgar la ley de Dios? O para juzgar a nuestro hermano. Entonces, hablemos bendición, ¿verdad? A Dani le da risa que yo siempre saco chistes malos, pero con relación a este tema, me acuerdo que decía que había una señora tan chismosa, que cuando se murió, habían 2 cajones. Uno para ella y uno para la lengua, de lo larga que era, ¿verdad? Entonces, no caigamos en eso. No caigamos en esa situación. Amémonos los unos a los otros, amén. Es un mandato celestial. Dice que el primer mandamiento es amar a Dios sobre todas las cosas, lo dijo Jesús. Y el segundo, amar al prójimo como a nosotros mismos, ¿verdad? No nos gustaría que otro hablara mal de nosotros, o que otro nos critique, o que otro nos murmure. Entonces no hagamos eso tampoco con los hermanos, amén. Segundo, apártate del mal y haz el bien. El mal versus el bien, ¿verdad? La palabra griega usada en este contexto para apartarse es la voz ekleio, que significa volverse, ¿verdad? Como darse vuelta. Voy caminando para este lado, pero dice el Señor, apártate del mal y haz el bien. Busco la otra dirección del Señor, amén. Hay que dar un vuelco de 180 grados, ir en dirección contraria al camino del mal. Cuando el Señor Jesús viene a nuestra vida, nosotros ¿qué? Debemos apartarnos de todo lo malo, ¿verdad? Debemos volvernos de nuestros malos caminos. Dice en 2 de Crónicas 5:17, si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y orare, y se apartaren de su mal camino, yo Jehová oiré desde los cielos y perdonaré su pecado y sanaré su tierra, ¿verdad? Eso busca el Señor, que si ya nosotros le hemos encontrado, nos volvamos del mal, nos volvamos del pecado, ¿verdad? Dice la palabra del Señor que el que ha conocido a Cristo y vuelve a lo mismo es como el perro que se regresa a su vómito, ¿verdad? Vamos a ver por un momento en 1 de Pedro 4. Del 1 al 6, amén. Porque Cristo ha padecido por nosotros en la carne. Puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armaos del mismo pensamiento. Pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado, para no vivir el tiempo que resta en la carne, conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación y abominables idolatrías. A estos, a los del mundo, les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución y os ultrajan, ¿verdad? Ay, pero ya tú eres como raro. Ya a ti no te vamos a invitar más a fiestas. ¿Tú por qué no tomas? ¿Tú por qué no bailas? ¿Tú por qué pasas todo el domingo metido en la iglesia? ¿Verdad? ¿Les parece extraño que ya no corremos con ellos en el mismo camino? Y es porque ya hemos sido alumbrados por la luz de Jesús. Amén. Apartarnos del mal, ¿verdad? Dice la palabra del Señor, conoce el Señor a los que son suyos y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Amén. Ya no podemos seguir en lo mismo, ya no corremos con ellos, ya no vamos en ese camino. Hemos volteado, muertos al pecado, pero vivos para Cristo Jesús. Amén. Gloria a Dios. Sigue diciendo, pero ellos darán cuenta al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos, ¿verdad? Si usted le predica a ellos y ellos no desean seguir a Jesús, no es nuestro problema. Hemos cumplido la comisión, pero no podemos convertirnos a ellos. Conviértanse ellos a nosotros, mas no nosotros a ellos. Amén. Un ejemplo lo encontramos en el apóstol Pablo. Vamos a ir a Hechos 4. Un hombre que se volvió de su camino. Amén.
quien consentía en la muerte de los cristianos y los perseguía. Libro de Hechos 8. Dice: y Saulo consentía en su muerte. Acababan de apedrear a Esteban, ¿verdad? Y dice: y Saulo consentía en su muerte. Hechos 8. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Y hombres piadosos llevaban a enterrar a Esteban, e hicieron gran llanto sobre él. Verso 3. Y Saulo asolaba la iglesia, y entrando casa por casa, arrastraba a hombres y a mujeres, y los entregaba en la cárcel. Amén. Él iba por un camino hasta que le apareció el Señor Jesús, y lo detuvo. Amén. Y lo llamó para su reino, para su servicio, para que le sirviera a él. Capítulo 9. Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. Y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo: ¿quién eres, Señor? Y le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Y temblando y temeroso dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate, entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Amén. Y ahí comienza el llamado de Pablo, ¿verdad? Iba en contra del Señor, persiguiendo a los cristianos, persiguiendo a los que se reunían en el nombre de Jesús, pero tuvo un encuentro personal con el Señor. Una luz del cielo le apareció que alumbró su vida, y él dio un vuelco. Él se apartó de lo que estuvo haciendo para servirle al Señor. Y a partir del versículo 20 en adelante, Saulo comienza a predicar, ¿verdad? En Damasco, en Asia, en diferentes partes. Pero era porque el Señor estaba con él. Y en Gálatas 1:23, mire lo que dice: solamente oían decir: aquel que en otro tiempo nos perseguía, ahora predica la fe que en otro tiempo asolaba. Amén. Gloria a Dios. Porque él iba por el camino que no era, pero le alumbró Cristo. Y comenzó a hacer aquello que quizás jamás pensó hacer, ¿verdad? Como cualquiera de nosotros que está aquí hoy. Cuando estuvimos en el mundo y nos hablaban del Evangelio o de Cristo, ¿cómo reaccionábamos? Éramos nada que ver, somos unos locos, yo nunca voy a estar ahí, ¿quién dijo que levantar manos? Pero hoy estamos aquí y somos un testimonio vivo de que se puede alabar y servir al Cristo de la gloria. Amén. Sin embargo, no así el pueblo de Israel, vez tras vez, que el Señor ordenaba que se apartaran del mal, continuaban en su camino, ¿verdad?, de perversidad. Lo voy a invitar por un momento al libro de Jueces, Jueces 2. Después de Josué. Jueces, capítulo 2, versículo 10. Y toda aquella generación también fue reunida a sus padres, y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová, malo ante los ojos de Jehová, y sirvieron a los Baales. Amén. Jueces 4:1, miren lo que dice:
Después de la muerte de Ahod, los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová. Amén. Jueces 8, 33 y 35. Pero aconteció que cuando murió Gedeón, los hijos de Israel volvieron a prostituirse, yendo tras los Baales, y no escogieron por Dios a Balberit, y no se acordaron los hijos de Israel de Jehová su Dios, que los había librado de todos sus enemigos en derredor, ¿verdad? El Señor los llamaba a que se apartaran del mal, pero ellos iban en pos de lo malo. Les subía un juez que los gobernase o que los juzgara, y ellos caminaban, pero al morir se devolvían, ¿verdad? Como el perro a su vómito. Y no somos llamados a eso. Somos llamados a apartarnos del mal y hacer lo bueno. Amén. Tercer orden o recomendación que vemos en este versículo de Primera de Pedro: buscar la paz y seguirla. Amén. Escuchen lo que dice el diccionario sobre paz: situación o estado en que no hay guerras ni luchas entre dos o más partes enfrentadas. Y yo meditaba y decía, precisamente este tipo de definición no nos deja encontrar la paz de Cristo, porque el Señor Jesús no nos prometió que no va a haber problema y que no va a haber dificultad y que todo va a estar bien. El Señor nos prometió que a pesar de eso vamos a tener paz en nuestro corazón, ¿verdad? Juan 14:6. Vamos a dirigirnos un momento. Juan 14:6. Alguien que me ayude. El versículo: mi paz os dejo, mi paz os doy. ¿Juan qué? Juan 14:27. Léelo, por favor. La paz os dejo, mi paz os doy. No os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Amén. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Amén. Él no dijo, tranquilos, hijos, yo me voy y ustedes van a quedar en un estado cero estrés. No. A pesar de eso, Él nos da su paz, ¿verdad? No se turbe. Si ve el problema, si ve la situación, si ve el momento difícil, no se turbe. Descanse, descansemos en la paz de Dios. Que hay problemas, sí, que está sin trabajo, sí, que está enfermo, sí, amén, pero hay que tener la paz de Dios. Muchas veces nuestra mente se llena de esa preocupación. No hay para pagar el servicio, o no hay para los alimentos, o como hago, no tengo ni para el bus. Pero cuando descansamos en la paz de Dios, parece, mire, a veces como cristianos no tenemos fe. A veces como cristianos nos falta fe para creer que en medio de que su bolsillo no tiene nada, 0 pesos, el Señor le puede hacer un milagro. Amén. Entonces tengamos paz y creamos en el Señor. Amén. Pese a los problemas, vamos a tener seguridad en el Señor. Juan 16:33 dice: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Amén. Juan 16:33. El Señor ha vencido en medio de la dificultad, en medio del problema. Ahora, ¿qué debemos saber sobre esta paz que Cristo nos da? Primero, que Cristo es nuestra paz. Amén. Isaías 9:6. El libro de Isaías 9:6 dice:
Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro. Y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Amén. Jesús es nuestra paz. Tenga confianza. Usted tiene un Dios de paz en medio de la prueba. Usted tiene un Dios de paz en medio de la dificultad. Yo tengo un Dios de paz que me ayuda en medio de la situación difícil. Amén. Segundo, la obra de Jesucristo ha garantizado nuestra paz. Vamos a ir más adelante a Isaías 53:5. La obra de Jesús ha garantizado nuestra paz. Amén. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, y el castigo de nuestra paz fue sobre Él. Amén. Cuando usted tenga una situación difícil, que usted parece un abanico, moviéndose, no sabe qué hacer, recuerde que el castigo de nuestra paz fue sobre Él. Para que usted y yo tuviésemos paz hoy, Él murió en esa cruz. Amén. Llevó su pecado, cargó nuestras enfermedades y nuestra paz fue sobre sus espaldas. Él la compró. Él compró esa paz que usted y yo debemos tener hoy. Si usted vive en un mundo de aceleración, si usted vive en un mundo de circunstancias difíciles, que no confía, confíe, porque el castigo de nuestra paz fue sobre Él. Amén. Y por su llaga fuimos todos curados. Amén. Tercero, vamos a ir a Romanos 8:6. Cuando usted se ocupa de las cosas espirituales, tiene paz. Amén. Romanos 8, versículo 6. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del espíritu es vida y paz. Amén. Ocúpese de lo espiritual. Ore más. Leamos más la Biblia. Congreguémonos más seguido. Hagamos obra de evangelista. Prediquemos, evangelicemos al vecino. Al de, ay, es que yo no puedo. Sí, hermano, al de al lado. Cuando usted barre en la mañana a la puerta y hay otra persona, Dios te bendiga, Cristo te ama. Al de la tienda, al alumno, al profesor, a cualquier persona, ocupémonos de lo espiritual, de la oración, de la búsqueda, de la entrega, y eso nos va a dar paz, ¿verdad? Y cuarto, la paz debe ser seguida. Segunda de Timoteo 2:2. No, perdón. Primera de Pedro, perdón, con el versículo que comenzamos. Primera de Pedro 11, el renglón final. Busque la paz y sígala. Amén. Seguirla. Hay que seguirla en constante búsqueda del Señor. Vamos a tener paz. Y no solo tenerla en un instante, ay, el Señor me resolvió el problema, gloria a Dios, y se fue. No, hay que seguir buscándola. Hay que seguir, hay que ser constantes, hay que perseverar en la búsqueda de esa paz que el Señor quiere darnos en medio de la prueba, de la dificultad, del momento difícil o de la alegría. En el momento que usted esté, esa paz, búsquela y sígala. Amén. Entonces, para recapitular, si usted quiere tener días buenos, largura de días felices, ¿verdad? No quiere decir que no va a tener problemas, que si usted hace estas tres cosas, todo súper bien. No, porque las pruebas están ahí. Pero usted debe obedecer la palabra del Señor, refrenar nuestros labios del mal. Amén. Apartarnos de hacer el mal, separarnos para Cristo, porque hemos sido llamados a ser santos. El Señor lo dijo, ¿verdad? Por cuanto yo soy santo, ustedes sean santos también. Y tercero, buscar la paz. No andar en contiendas, no andar en pleitos, ¿verdad? No andar en habladurías, buscando la pelea todo el tiempo, no. Seamos comedidos, mansos, como el Señor dijo, ¿verdad? Y tengamos un estado de búsqueda
continua del Señor. Y usted va a ver que su vida va a tomar un rumbo diferente. Lo que pasa es que a veces, hermanos, no queremos creer lo que dice la palabra. A veces venimos a la iglesia, nos sentamos y oímos, y ahí estamos sentados y en nuestra mente estamos diciendo, eso son fábulas. Como cristianos nos falta fe. Como cristianos nos falta creer en un Dios vivo que puede cambiar y que puede transformar nuestras vidas. Amén. Póngase de pie por un momento. Vamos a terminar. Yo sé que usted está ahí pensando en asado, pero vamos a darle la gloria y la honra al Señor, que Él se la merece. Amén. Padre, en esta hora, muy respetuosamente, Señor, nos acercamos delante de ti, Padre, porque tú eres nuestro Dios, eres nuestro Rey, el único y soberano Dios sobre la tierra, el único digno de recibir gloria, honra y alabanza. Venimos delante de tu presencia, Señor, para darte el honor y la exaltación. Reconocemos delante de ti, Señor, que debemos seguir cambiando, que aún no somos perfectos, pero que tu palabra dice que aquel que comenzó la buena obra será fiel en completarla. Te pedimos que nos ayudes, Señor, a ser cada día más como tú. Te pedimos que nos ayudes, Padre Celestial, a cambiar. Ayúdanos a quitar de nosotros toda dureza de corazón, Señor, toda dureza de cerviz, y que podamos entrar en intimidad contigo, Señor, y tú puedas cambiar y restaurar cualquier área de nuestra vida que esté necesitando que tú metas tu mano, Señor, en el nombre de Jesús. Ayúdanos a refrenar nuestra lengua y a callar nuestros labios, Señor, cuando no hay nada bueno que decir. Ayúdanos a bendecir a nuestros hermanos, Señor, a no aborrecerles. Son criaturas, hechura tuya, Señor, igual que nosotros. Ayúdanos a amarnos, que haya coinonía, Señor, en medio nuestro. Quita de medio de tu pueblo, Señor, todo espíritu de celos. Quita en medio de tu pueblo, Señor, todo espíritu de envidias. Quita en medio de este lugar todo espíritu murmurador y de chisme, Señor, en el nombre de Jesús. Glorifícate en medio de nuestros corazones, Señor. Sana nuestra tierra, Dios. Sana nuestra vida, Padre. Quita todo deseo que haya, Señor, de volver atrás. Porque dice tu palabra, apártense de todo mal. Apártense de todo mal camino, Señor. Ya hemos venido a ti y en ti queremos seguir, Señor, hasta el día de Jesucristo. Hasta el día que tú vengas, Señor. Porque aunque parezca que tardes, Señor, no tardas, sino que no quieres que ninguno se pierda, Señor. Líbranos de volver atrás, Señor, y ayúdanos a caminar en el camino de la salvación y de la justicia, Señor. Ayúdanos, Padre, a tener paz. Esa paz que tú puedes dar, Señor, no como el mundo la da, no pasajera, sino una paz verdadera. Una paz que fluye de ti, de tu presencia, Señor. Esa paz que está en ti, porque tú eres el príncipe de paz, Señor. En esta mañana te alabamos, Dios. Te bendecimos, te glorificamos. Entregamos a ti nuestra vida, Señor, delante de tu presencia. Y te pedimos, Señor, que nos ayudes cada día a hacer tu voluntad, Señor. En el nombre de Jesús, en el nombre de tu Hijo amado, te damos gracias, Señor. Amén.